¿Te has preguntado alguna vez qué existía antes de que el primer rayo de luz atravesara la oscuridad primordial? ¿Quiénes fueron los testigos silenciosos del momento más espectacular de toda la historia? La creación del universo. Hoy vamos a descubrir uno de los secretos más fascinantes y perturbadores que las Sagradas Escrituras han guardado durante milenios. No estamos hablando de simples relatos antiguos o leyendas mitológicas. Estamos a punto de adentrarnos en una revelación que cambiará completamente tu perspectiva sobre la realidad espiritual que nos rodea. Las Escrituras no son únicamente un compendio de enseñanzas morales o el registro histórico de civilizaciones perdidas en el tiempo. Representan algo infinitamente más poderoso, una revelación celestial que trasciende toda lógica humana, abriendo portales dimensionales hacia realidades espirituales que escapan por completo a nuestro entendimiento terrenal. Entre sus páginas sagradas, descubrimos mucho más que simples narrativas sobre la humanidad. Encontramos llaves místicas capaces de abrir los misterios más profundos del cosmos, enigmas celestiales que han desconcertado a los sabios durante siglos, y visiones de lo eterno que desafían incluso a las mentes más brillantes y preparadas de nuestro mundo moderno. Pero aquí viene lo verdaderamente intrigante, lo que va a mantenerte completamente absorto durante los próximos minutos. Existe un enigma monumental que emerge de las profundidades de las Escrituras, algo tan extraordinario que ha dividido a teólogos, eruditos y expertos bíblicos durante más de 2000 años. Estamos hablando de la existencia de aquellos seres denominados hijos de Dios, que habitaban las dimensiones celestiales antes de que el universo mismo tomara forma. ¿Quiénes eran realmente estas entidades extraordinarias? ¿Qué naturaleza poseían? ¿Cuál era su propósito cósmico? ¿Acaso las Escrituras se referían a ellos como mensajeros angelicales de poder inimaginable? ¿Eran manifestaciones directas de la divinidad? ¿O tal vez entidades con un propósito especial y único que trasciende nuestra comprensión actual? Estas interrogantes no son simples. Curiosidades teológicas académicas han generado debates intensos, controversias apasionadas y estudios exhaustivos que han consumido la vida entera de eruditos, teólogos reconocidos mundialmente y expertos bíblicos que han dedicado décadas enteras a intentar descifrar estos misterios celestiales. Algunos han llegado a conclusiones que desafían todo lo que creíamos saber sobre la estructura del cosmos espiritual. Otros han descubierto conexiones tan profundas entre estos seres y nuestra realidad actual que resulta imposible ignorar sus implicaciones para nuestras vidas cotidianas. Pero antes de sumergirnos en este océano de revelaciones que va a transformar tu comprensión del mundo espiritual, necesito conocer tu perspectiva personal. En este momento, detén el video por un segundo y reflexiona profundamente. ¿Quiénes consideras que fueron realmente los hijos de Dios mencionados repetidamente en las Escrituras? ¿Crees que se trataba de ángeles con poderes extraordinarios? ¿Seres celestiales de una naturaleza completamente diferente a todo lo que conocemos? ¿O quizás algo aún más profundo, más espiritual, más misterioso de lo que podemos imaginar? Tu respuesta no es solo importante para ti, sino que puede enriquecer enormemente esta conversación colectiva que estamos construyendo juntos. Escribe tu perspectiva en los comentarios ahora mismo. Tu participación activa puede abrir nuevas dimensiones de comprensión y ofrecer perspectivas únicas para miles de personas que, como tú, buscan respuestas a estas interrogantes eternas que han fascinado a la humanidad durante milenios. Ahora, prepárate para un viaje que va a desafiar todo lo que pensabas que sabías sobre el origen de la realidad. Vamos a comenzar desde el punto más fundamental, el momento que marca el nacimiento mismo del tiempo tal como lo conocemos,
Las Sagradas Escrituras inician con una declaración de poder absolutamente incomprensible para la mente humana. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Estas 8 palabras en español, que parecen tan simples en la superficie, contienen en realidad una complejidad cósmica que los científicos modernos apenas están comenzando a vislumbrar. Este versículo no es simplemente el comienzo de una historia antigua. Es la descripción del momento más extraordinario que jamás haya existido. El nacimiento del tiempo, del espacio, de la materia, de la energía, de todas las leyes físicas que gobiernan nuestro universo. Es la descripción del Big Bang espiritual, el momento en que la eternidad dio a luz al tiempo. Pero aquí surge una pregunta que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la existencia. Si este versículo marca el principio del tiempo, tal como lo conocemos, ¿qué existía en esa dimensión atemporal antes de ese comienzo primordial? ¿Qué habitaba en esa eternidad sin límites que precedió al acto creativo más espectacular de toda la historia? La respuesta va a sorprenderte más de lo que imaginas. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El Evangelio de Juan nos ofrece una revelación que literalmente desata nuestra comprensión limitada del cosmos. Juan declara con una autoridad que trasciende el tiempo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Este Verbo, es decir, Jesucristo en su existencia preencarnada, ya existía junto a Dios desde una eternidad que no tiene principio ni fin. Y aquí viene lo verdaderamente asombroso. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta revelación? Significa que antes de que el primer átomo fuera formado, antes de que la primera estrella brillara en el vacío cósmico, antes de que el primer planeta tomara forma en la vastedad del espacio, ya existía una realidad espiritual completamente desarrollada y funcionando en perfecta armonía. Esta realidad preexistente estaba compuesta por Dios mismo en su esencia trinitaria, su Verbo eterno que más tarde se encarnaría como Jesucristo. Y aquí viene lo que va a ocupar toda nuestra exploración de hoy: otros seres creados que poblaban esas dimensiones celestiales con propósitos específicos y extraordinarios. Pero la revelación se vuelve aún más intrigante cuando descubrimos que estos seres no eran observadores pasivos de la creación. En el libro de Job, capítulo 38, Dios mismo nos ofrece una ventana única hacia ese momento cósmico extraordinario cuando interroga a Job con palabras que resuenan con el poder de la eternidad. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, pregunta Dios a Job con una intensidad que debe haber estremecido el alma del patriarca hasta sus cimientos más profundos. Job 38:4. Esta no es una pregunta retórica casual, es una invitación a contemplar la magnificencia de un evento que trasciende toda comprensión humana. Pero Dios no se detiene ahí.
Continúa desplegando ante Job una visión que nos transporta directamente al momento más espectacular de toda la historia cósmica. Declara, si tienes inteligencia, quién ordenó sus medidas, si lo sabes, o quién extendió sobre ella cordel, sobre qué están fundadas sus bases, o quién puso su piedra angular. Job 38, 5, 6. Y entonces viene la revelación, que va a cambiar todo lo que creías saber sobre quién presenció el acto creativo más extraordinario jamás realizado. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job 38, 7. Detente por un momento y absorbe la magnitud de esta revelación. En el momento preciso en que Dios estaba estableciendo los fundamentos de la tierra, cuando estaba midiendo las dimensiones del cosmos, cuando estaba colocando la piedra angular de toda la creación física, no estaba solo. Había testigos. Había una audiencia celestial compuesta por seres extraordinarios que no solo observaban pasivamente, sino que participaban activamente en una sinfonía de adoración cósmica que debe haber resonado a través de todas las dimensiones de la realidad. Las estrellas del alba, una expresión poética que probablemente se refiere a seres angelicales de luz y pureza extraordinarias, cantaban con una armonía que debe haber superado toda música jamás creada. Y todos los hijos de Dios, aquí está la clave de nuestro misterio, se regocijaban con una alegría tan intensa que debe haber iluminado las dimensiones celestiales con un resplandor que trasciende toda descripción. Pero ¿quiénes eran exactamente estos hijos de Dios que presenciaron el espectáculo más grandioso de toda la eternidad? ¿Qué naturaleza poseían? ¿Cuál era su origen? ¿Por qué estaban allí? ¿Qué rol desempeñaban en el gran esquema cósmico de Dios? Estas preguntas han generado siglos de debate intenso y las respuestas que vamos a explorar juntos van a revelarte dimensiones de la realidad espiritual que probablemente nunca habías considerado. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. La expresión hijos de Dios no aparece casualmente en las Escrituras. Se manifiesta en múltiples contextos a lo largo de toda la revelación bíblica, cada vez con matices y aplicaciones que añaden capas de complejidad a nuestro entendimiento. En algunos pasajes específicos, esta expresión se refiere inequívocamente a ángeles con poderes y autoridades extraordinarias. En otros contextos, describe a creyentes que han sido redimidos y transformados por la gracia divina, y en ocasiones especiales, incluso puede referirse a figuras humanas que han recibido autoridad espiritual directamente de Dios. Comprender estas diferentes aplicaciones no es solo un ejercicio académico, es absolutamente crucial para interpretar correctamente el significado profundo y las implicaciones transformadoras de este título en cada contexto bíblico específico. En el caso particular de Job 38.7, que estamos examinando con tanto detalle, existe un consenso extraordinariamente amplio entre eruditos de todas las tradiciones teológicas. Estos hijos de Dios se refieren específicamente a seres celestiales que ya existían en las dimensiones espirituales mucho antes de que la primera partícula de materia física fuera formada. Para realmente comprender quiénes eran estos seres extraordinarios, necesitamos sumergirnos en un análisis detallado de cómo las Escrituras utilizan esta expresión fascinante en diferentes contextos. Prepárate para un viaje lingüístico y teológico que va a transformar completamente tu comprensión de la estructura del cosmos espiritual. En los textos del Antiguo Testamento,
encontramos referencias específicas que utilizan el término hijos de Dios, de maneras que no dejan lugar a dudas sobre su naturaleza celestial. Por ejemplo, en Job 1.6 leemos una descripción que debe haber resultado absolutamente sobrecogedora para los lectores originales. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Te das cuenta de lo que esto implica? Estamos viendo aquí una reunión celestial, una especie de consejo cósmico donde seres espirituales de poder extraordinario se presentan directamente ante la presencia de Dios Todopoderoso. No estamos hablando de una metáfora o una alegoría. Estamos viendo una descripción literal de eventos que ocurren en dimensiones espirituales que operan paralelas a nuestra realidad física. Este pasaje sugiere un escenario celestial estructurado donde estos seres poseen no solo existencia real, sino también acceso directo e inmediato a la presencia divina misma. Esto indica niveles de autoridad, responsabilidad y poder que van mucho más allá de cualquier cosa que podamos comprender desde nuestra perspectiva humana limitada. La presencia de Satanás en esta reunión celestial añade una dimensión inquietante pero crucial para nuestro entendimiento. No está allí como un igual, sino como alguien que debe rendir cuentas, alguien cuyas actividades están siendo supervisadas y limitadas por una autoridad infinitamente superior. Por tanto, muchos teólogos han llegado a la conclusión inevitable de que esta frase describe a ángeles, tanto aquellos que permanecieron fieles a su propósito original como aquellos que eligieron el camino de la rebelión cósmica que examinaremos en detalle más adelante. Pero aquí necesitamos hacer una distinción crucial que va a iluminar todo nuestro entendimiento posterior. En el texto hebreo original, la expresión que se traduce como hijos de Dios es Bene Elohim, literalmente hijos de los dioses, o más precisamente hijos del Dios Supremo. Esta formulación específica en hebreo se utiliza consistentemente a lo largo del Antiguo Testamento para referirse a seres que poseen una relación especial y directa con la divinidad. Una relación que va más allá de la simple creación y entra en el territorio de la participación activa en los propósitos cósmicos de Dios. La interpretación que ha ganado aceptación más amplia, tanto en el judaísmo tradicional como en el cristianismo histórico, es aquella que identifica inequívocamente a estos hijos de Dios como ángeles creados por Dios antes de que el universo físico tomara forma. Esta perspectiva sostiene que en pasajes como Job 1.6 y Job 38.7, el término hebreo Bene Elohim se refiere específicamente a seres celestiales que fueron formados por la voluntad divina en eras que preceden a toda la creación material que conocemos. Estos ángeles no solo presenciaron el acto creativo más espectacular de toda la historia, sino que respondieron a él con adoración espontánea y júbilo indescriptible. Actuaron como testigos privilegiados de la majestad divina desde el mismo momento en que el tiempo comenzó a existir. Su presencia en esa escena cósmica primordial no era accidental o periférica. Estaban allí porque tenían un rol específico que desempeñar en el gran drama de la existencia que estaba comenzando a desplegarse ante sus ojos celestiales. Sin embargo, la riqueza de las Escrituras es tal que han surgido interpretaciones alternativas que merecen nuestra consideración cuidadosa. Algunos eruditos respetados han propuesto perspectivas diferentes que, aunque minoritarias, ofrecen ángulos únicos para comprender estos textos complejos. Existe una corriente interpretativa que sugiere que los hijos de Dios, mencionados en ciertos pasajes, podrían representar figuras humanas específicas que habían alcanzado una relación extraordinariamente cercana con el Creador. Según esta teoría, el término podría referirse a jueces, reyes justos o líderes espirituales que habían recibido autoridad divina directa para gobernar y guiar al pueblo de Dios.
Esta interpretación encuentra algún apoyo en textos como el Salmo 82.6, donde leemos: Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. En este contexto, la expresión claramente se aplica a figuras humanas que han recibido autoridad judicial y gubernamental directamente de Dios. Los proponentes de esta teoría argumentan que el término hijos de Dios podría tener un sentido representativo o funcional, describiendo a aquellos que actúan como representantes de la autoridad divina en la tierra. Desde esta perspectiva, ser hijo de Dios no sería necesariamente una cuestión de naturaleza ontológica, sino de función y autoridad delegada. Sin embargo, esta interpretación enfrenta dificultades significativas cuando se aplica específicamente al contexto celestial del libro de Job. El escenario descrito en Job 38:7, donde estos seres presencian la fundación misma de la tierra, hace extremadamente difícil aplicar esta interpretación humana sin forzar el texto más allá de sus límites naturales. Otra corriente teológica más común en ciertos círculos del cristianismo moderno mantiene que los hijos de Dios, mencionados en Job, podrían ser representaciones simbólicas o proféticas de creyentes que serían redimidos en el futuro. Esta interpretación intenta conectar estos pasajes del Antiguo Testamento con la realidad de la adopción espiritual que experimentan los seguidores de Cristo. Esta perspectiva encuentra resonancia en el uso que el Nuevo Testamento hace del término hijos de Dios para describir a aquellos que han sido adoptados espiritualmente en la familia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Los proponentes de esta teoría argumentan que Job 38:7 podría ser una anticipación profética de la alegría que experimentarán los redimidos cuando finalmente comprendan la magnitud de la obra creativa de Dios. Sin embargo, esta interpretación enfrenta problemas cronológicos y contextuales serios. La narrativa de Job tiene lugar en una era que precede por mucho tiempo a la venida de Cristo y la inauguración de la nueva economía de la gracia. Además, el contexto claramente celestial y preexistente de la escena hace difícil aplicar una interpretación que depende de eventos de redención que aún no habían ocurrido. Finalmente, algunos académicos han intentado interpretar la frase desde una perspectiva comparativa, analizando textos de culturas antiguas circundantes como la Mesopotamia o Cananea, donde expresiones similares a hijos de los dioses se utilizaban para referirse a deidades menores dentro de panteones politeístas complejos. Esta aproximación académica intenta situar los textos bíblicos dentro de su contexto cultural más amplio, sugiriendo que los autores bíblicos podrían haber estado utilizando lenguaje familiar a sus contemporáneos para describir realidades espirituales que trascendían las comprensiones mitológicas limitadas de las culturas circundantes. Sin embargo, esta teoría ha sido ampliamente rechazada por la mayoría de expertos bíblicos serios por una razón fundamental. El libro de Job y las escrituras en general no presentan un panteón mitológico de deidades múltiples, sino una narrativa consistente que exalta la soberanía absoluta e indivisible de un Dios verdadero sobre toda la creación. La diferencia es crucial. Mientras las mitologías antiguas presentaban universos caóticos, gobernados por múltiples deidades en conflicto, las escrituras presentan un cosmos ordenado bajo la autoridad soberana de un creador único, cuya voluntad es la fuente de toda existencia y orden. Cuando transitamos del Antiguo al Nuevo Testamento, descubrimos una transformación radical en el uso y significado del término hijos de Dios, que va a revolucionar completamente tu comprensión de lo que significa tener una relación personal con el Creador del universo. En el Nuevo Testamento, esta expresión adquiere una dimensión completamente nueva y extraordinaria.
Ya no se refiere únicamente a seres celestiales creados antes del tiempo, sino que abarca una realidad espiritual que está disponible para cada ser humano que elige responder al llamado de Dios. Aquí, hijos de Dios, se refiere específicamente a creyentes que han experimentado algo que los teólogos llaman adopción espiritual. Un proceso sobrenatural mediante el cual Dios toma a individuos que nacieron como extraños espiritualmente y los incorpora legalmente en su familia eterna como herederos con derechos completos. Esta no es una filiación basada en la creación original, como en el caso de los ángeles. Es una filiación fundamentada en la gracia transformadora y la redención comprada con sangre que Jesucristo logró mediante su sacrificio en la cruz. El Evangelio de Juan articula esta verdad revolucionaria con una claridad que debe haber resultado absolutamente asombrosa para los lectores del primer siglo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. La palabra potestad aquí es extraordinariamente significativa. En el griego original es exousia, que significa autoridad legal, derecho oficial, poder delegado. No estamos hablando de un simple título honorífico o una designación simbólica. Estamos hablando de una transformación legal y ontológica real que otorga derechos genuinos y permanentes dentro de la estructura de la realidad espiritual. Esta nueva identidad espiritual marca un cambio tan radical en la comprensión de lo que significa ser hijo de Dios, que los primeros cristianos luchan por encontrar palabras adecuadas para describir la magnitud de esta transformación. El apóstol Pablo profundiza aún más esta verdad extraordinaria en su carta a los romanos, donde declara con una autoridad que resuena a través de los siglos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Aquí la filiación no es algo vago, simbólico o generalizado. Es una realidad espiritual concreta y verificable que se manifiesta a través de la presencia activa del Espíritu de Dios en la vida de la persona. Es algo que puede ser experimentado, sentido y vivido de manera tangible en la experiencia diaria. Pablo continúa explicando esta verdad con palabras que deben haber revolucionado completamente la comprensión que sus lectores tenían de su identidad espiritual. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8:15. El término Abba es particularmente significativo. Es una palabra aramea íntima que los niños pequeños utilizaban para dirigirse a sus padres, algo equivalente a papá o papito en nuestro idioma. El hecho de que los creyentes puedan dirigirse al Creador del universo con esta intimidad familiar indica una transformación de relación que va más allá de cualquier cosa que la humanidad había experimentado anteriormente. Pero Pablo no se detiene ahí. Continúa revelando implicaciones de esta adopción espiritual que van a dejarte absolutamente sorprendido. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Tenemos un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Los creyentes no son simplemente adoptados como hijos de segunda clase o ciudadanos espirituales de segunda categoría. Son hechos herederos legales, con derechos completos a toda la herencia espiritual que pertenece al Hijo Eterno, Jesucristo mismo.
Esta distinción entre los ángeles como hijos por creación y los creyentes como hijos por adopción es crucial para comprender la estructura completa de la familia espiritual de Dios. Mientras los ángeles fueron creados para servir y adorar, los creyentes redimidos son invitados a una intimidad familiar que incluye participación en la herencia eterna de Cristo. Pero en medio de todos estos hijos de Dios, ya sean ángeles por creación o creyentes por adopción, existe uno que se eleva infinitamente por encima de todos los demás, en una categoría completamente única e incomparable. Estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios por excelencia, cuya naturaleza y relación con el Padre trasciende todo lo que hemos explorado hasta ahora. Jesucristo no es llamado Hijo por haber sido creado en algún momento específico como los ángeles. Tampoco es denominado Hijo por adopción espiritual como los creyentes. Su filiación tiene una naturaleza completamente diferente y única que los teólogos han luchado por comprender y articular durante 2 milenios. Él es hijo por ser de la misma esencia divina eterna que el Padre. Es hijo en el sentido más profundo y ontológico posible, compartiendo la misma naturaleza divina, la misma eternidad, los mismos atributos infinitos, la misma autoridad creativa y soberana. El evangelista Juan articula esta verdad única con palabras que han resonado a través de los siglos como una de las declaraciones más profundas jamás escritas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La palabra unigénito aquí es absolutamente crucial para nuestro entendimiento. En el griego original es monogenes, que literalmente significa único en su género, uno de una clase, sin igual o paralelo. Esta palabra indica que Jesús posee una naturaleza y una relación con el Padre que es completamente única en todo el universo. No existe ningún otro ser, ni angélico ni humano, ni creado ni redimido, que pueda reclamar esta naturaleza única. Jesús es único no solo en grado, sino en especie. Su relación filial con el Padre es de una naturaleza completamente diferente a cualquier otra filiación que pueda existir. Esta unicidad fue confirmada de manera dramática durante el bautismo de Jesús, cuando el cielo mismo se abrió para hacer una declaración que nunca había sido hecha acerca de ningún otro ser en toda la historia. Y hubo una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Esta declaración celestial no ha sido pronunciada acerca de ningún ángel, por más poderoso que sea. No ha sido dirigida hacia ningún creyente, por más santificado que esté. No ha sido aplicada a ningún profeta, por más ungido que haya sido. Es una declaración única que establece la singularidad absoluta de Jesucristo en el orden cósmico. El autor de Hebreos refuerza esta distinción única con una pregunta retórica que subraya la diferencia fundamental entre Cristo y todos los demás seres. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: «Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy»? Hebreos 1:5. La respuesta implícita es obviamente a ninguno. Ningún ángel, sin importar su rango, poder o autoridad, ha recibido jamás esta designación única. Ningún ser creado puede reclamar esta relación especial con el Padre. Jesucristo es el Hijo eterno, consustancial con el Padre, de la misma esencia divina, copartícipe de la gloria eterna que existía antes de que cualquier cosa fuera creada. Él es no solo el único camino hacia la redención y la vida eterna, sino también la revelación más completa y perfecta de quien es Dios en su esencia más profunda. Esta comprensión de la filiación única de Cristo es fundamental para entender correctamente todas las demás formas de filiación espiritual que hemos estado explorando. Cristo es el modelo, el prototipo,
la medida según la cual todas las demás relaciones filiales son evaluadas y comprendidas. Ahora que hemos establecido el contexto completo de las diferentes formas de filiación espiritual, podemos regresar con una comprensión mucho más profunda a examinar quiénes fueron específicamente estos hijos de Dios que presenciaron el espectáculo más grandioso de toda la historia, la creación del universo físico. Para entender más claramente la identidad y naturaleza de estos seres extraordinarios, debemos enfocar nuestra atención en su significado más primario y antiguo. Los seres celestiales que se describen específicamente en Job 38:7 como testigos oculares del acto creativo divino. Según la interpretación que ha ganado consenso más amplio entre eruditos de todas las tradiciones teológicas, estos hijos de Dios eran ángeles que ya poseían existencia plena y desarrollada cuando Dios comenzó el proceso de formar la tierra y estructurar el cosmos físico tal como lo conocemos. El texto bíblico los presenta operando en paralelo con las estrellas del alba, una expresión poética que probablemente se refiere a seres angelicales de pureza y luminosidad extraordinarias. Esta presentación conjunta sugiere no solo su existencia previa al mundo material, sino también su participación activa y gozosa en la adoración cósmica que acompañó el acto creativo más espectacular jamás realizado. A lo largo de la historia del pensamiento cristiano, teólogos de renombre mundial han analizado meticulosamente este pasaje para comprender tanto la función específica como el origen preciso de estos seres angelicales extraordinarios. Juan Calvino, el reformador francés cuya influencia teológica se extiende hasta nuestros días, en su exhaustivo comentario sobre el libro de Job, afirma con convicción que estos seres fueron creados antes del mundo visible, no como deidades menores o dioses subordinados, sino como testigos designados específicamente para contemplar y magnificar el poder divino en acción. Según la perspectiva calvinista, el regocijo de estos ángeles durante la creación constituye evidencia irrefutable de su absoluta dependencia de Dios y su papel conscientemente subordinado dentro del orden celestial establecido desde la eternidad. Su gozo no era independiente o autogenerado, sino una respuesta natural y apropiada a la manifestación del poder creativo de su Creador. Matthew Henry, el renombrado comentarista puritano, cuya obra sigue siendo consultada por estudiosos serios de las Escrituras alrededor del mundo, también interpreta inequívocamente a los hijos de Dios mencionados en Job 38:7 como ángeles primordiales. En su monumental comentario bíblico, que ha influenciado generaciones de pastores y teólogos, afirma categóricamente que estos seres fueron los primeros habitantes conscientes del universo. Para Henry, el gozo celestial que experimentaron al presenciar la creación es comparable al deleite profundo y transformador que experimentan los creyentes redimidos cuando contemplan el cumplimiento perfecto de la voluntad divina en sus vidas y en la historia. Las estrellas del alba mencionadas en el texto, según Henry, subrayan de manera poética la gloria radiante y la pureza absoluta de estos seres que fueron creados con el propósito único y exclusivo de exaltar la grandeza incomparable de Dios a través de todas las edades. John Gill, en su monumental exposición bíblica que abarca todo el canon de las Escrituras, refuerza esta perspectiva angelical con el apoyo sólido de la tradición rabínica antigua. Gill cita específicamente el Targum de Jonatán, una traducción aramea ancestral del Antiguo Testamento que goza de respeto considerable entre los eruditos por su antigüedad y fidelidad a las tradiciones interpretativas judías. Este texto arameo establece explícitamente que los ángeles cantaron himnos celestiales de alabanza y adoración mientras Dios ejecutaba su obra creativa,
formando la tierra y estableciendo sus fundamentos eternos. Según la interpretación de Gill, basada en estas fuentes antiguas, los hijos de Dios fueron formados según la imagen divina en santidad perfecta y sabiduría ilimitada. Su regocijo espontáneo durante el proceso creativo constituye evidencia tangible de su función primaria y eterna, servir como adoradores perpetuos del Señor desde el mismo momento en que comenzó a existir el tiempo tal como lo conocemos. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, cuyas obras continúan inspirando y edificando a millones de creyentes alrededor del mundo, también interpretó Job 38:7 como una escena de júbilo celestial sin precedentes en la historia cósmica. En uno de sus sermones más memorables, titulado «El gozo del Señor es nuestra fortaleza», declaró con la elocuencia que lo caracterizaba que los ángeles preexistentes se unieron en una sinfonía de alabanza cuando contemplaron emerger la creación por el poder soberano e irresistible de Dios. Para Spurgeon, este gozo angelical primordial representa una anticipación profética del canto triunfal que entonarán los redimidos en la nueva creación que será establecida por Cristo, cuando toda la obra divina, tanto la creación original como la redención completa, finalmente sea restaurada a su perfección original y llevada a su culminación gloriosa. Estos hijos de Dios celestiales no fueron creados sin propósito específico o como meros observadores pasivos del drama cósmico que se desarrollaba ante sus ojos. Desde el momento mismo de su creación, recibieron funciones claramente definidas que continúan ejecutando a través de todas las edades, con una fidelidad que no conoce interrupción ni cansancio. La primera y más fundamental de estas funciones es la adoración continua e ininterrumpida del Creador. Esta no es una adoración rutinaria, mecánica o forzada, sino la expresión más pura y espontánea de amor, gozo y reverencia hacia un Dios cuya santidad, poder y majestad trasciende infinitamente toda comprensión creada. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan nos ofrece una ventana extraordinaria hacia esta adoración celestial perpetua que continúa desarrollándose en las dimensiones espirituales mientras nosotros vivimos nuestras vidas cotidianas aquí en la tierra. Juan describe: «Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Apocalipsis 4:8. Esta descripción nos revela que la adoración celestial no conoce pausas, interrupciones o momentos de fatiga. Es una expresión constante y renovada de reconocimiento hacia la perfección absoluta de Dios. Los ángeles no adoran porque están obligados a hacerlo, sino porque la contemplación de la gloria divina genera naturalmente en ellos una respuesta de adoración que brota espontáneamente de su ser más profundo. Orígenes de Alejandría, uno de los teólogos más influyentes de la iglesia primitiva, enseñó que los ángeles fueron creados específicamente para contemplar la gloria de Dios de manera directa e inmediata. Esta contemplación constante de la perfección divina produce en ellos un estado perpetuo de adoración gozosa que constituye la expresión más elevada posible de la existencia creada. Agustín de Hipona, cuyo pensamiento teológico ha moldeado el cristianismo occidental durante más de 1500 años, también sostuvo que la existencia angelical estaba destinada desde su origen a amar a Dios con una intensidad perfecta y a obedecerle con una fidelidad absoluta que no conoce vacilación ni reserva. Jonathan Edwards, el gran teólogo puritano cuyas obras sobre la naturaleza de Dios continúan siendo estudiadas en seminarios alrededor del mundo, afirmó que el gozo que experimentan los ángeles en su adoración perpetua
constituye una expresión de perfección celestial que refleja la misma naturaleza gozosa de Dios. Todos estos grandes pensadores cristianos concuerdan en un punto fundamental. Estos seres gloriosos fueron formados con el propósito específico y eterno de servir, adorar y reflejar la gloria incomparable de Dios a través de todas las edades, sin interrupción ni disminución de intensidad. Pero la adoración no era la única función asignada a estos hijos de Dios celestiales. También fueron creados para servir como ejecutores activos de los planes y propósitos del Altísimo a través de toda la historia cósmica. No son simplemente adoradores estáticos, sino agentes dinámicos de la voluntad divina. El libro de Daniel nos proporciona una ilustración dramática de esta función ejecutiva en acción. En el capítulo 10, Daniel recibe una visión extraordinaria donde un ángel poderoso es enviado directamente desde las cortes celestiales en respuesta a las oraciones del profeta. Sin embargo, este mensajero celestial enfrenta oposición espiritual significativa durante su misión. El verso 13 nos revela: «Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia». Esta descripción nos abre una ventana hacia un mundo invisible donde fuerzas angelicales intervienen activamente en los asuntos humanos y en el desarrollo de la historia según los propósitos eternos de Dios. Martín Lutero, en su comentario perspicaz sobre Daniel capítulo 10, enfatiza que los ángeles no son meramente observadores celestiales de los eventos terrenales, sino guerreros espirituales comprometidos en una batalla cósmica real. La resistencia que encuentra el mensajero de Dios demuestra claramente que estos seres no se limitan a contemplar desde la distancia, sino que luchan activamente por el cumplimiento de los propósitos divinos en medio de oposición espiritual real y poderosa. John Wesley, el fundador del metodismo cuya influencia se extiende a millones de creyentes alrededor del mundo, también destaca en sus sermones que los ángeles funcionan como ejecutores fieles de la providencia divina. Llevan a cabo las instrucciones celestiales con precisión perfecta, interviniendo en la historia humana de maneras que a menudo permanecen invisibles para nosotros, pero que son absolutamente cruciales para el desarrollo del plan eterno de Dios. Por tanto, podemos concluir que estos hijos de Dios celestiales no solo se regocijaron durante el acto creativo original, sino que desde el principio mismo han constituido una parte activa y esencial del gobierno soberano de Dios sobre todo el cosmos. Son instrumentos vivientes del cielo, mensajeros de luz divina y ejecutores precisos del plan eterno que se desarrolla a través de todas las edades. Pero ahora debemos enfrentar una de las verdades más perturbadoras y al mismo tiempo más importantes que las Escrituras nos revelan acerca de estos seres celestiales extraordinarios. No todos estos hijos de Dios permanecieron fieles a su propósito original y a su relación correcta con el Creador. La Biblia nos revela una verdad que debe haber resultado absolutamente shocking para los lectores originales. Un número incalculable de estos seres celestiales, dotados de poder, inteligencia y autoridad extraordinarios, tomaron la decisión consciente y deliberada de rebelarse contra la autoridad divina suprema. Esta no fue una rebelión impulsiva o emocional. Fue una decisión calculada, llevada a cabo bajo el liderazgo de aquel que originalmente había sido uno de los seres más exaltados en toda la jerarquía celestial, Lucifer, cuyo nombre significa literalmente portador de luz o estrella del amanecer. John MacArthur, uno de los expositores bíblicos más respetados de nuestro tiempo, explica que la caída de Satanás fue impulsada por un deseo que había crecido gradualmente en su corazón hasta convertirse en una obsesión consumidora.
El deseo insaciable de independencia absoluta de Dios y la ambición de rivalizar con el mismo Creador. Según MacArthur, Satanás no se conformó simplemente con desear ser como el Altísimo, como sugiere Isaías 14:14. Su ambición fue mucho más allá. Intentó literalmente usurpar el trono divino y establecerse como el objeto supremo de adoración en el universo. Esta rebelión representa algo absolutamente sin precedentes en la historia cósmica. Según MacArthur, constituyó la primera manifestación del orgullo en todo el universo creado y estableció un patrón destructivo que influenciaría todas las rebeliones espirituales subsecuentes a lo largo de la historia. Wayne Grudem, en su obra monumental Teología Sistemática, que es utilizada como texto de estudio en seminarios alrededor del mundo, enfatiza una verdad que resulta tanto reconfortante como sobrecogente. Dios permitió esta rebelión cósmica para demostrar plenamente tanto su justicia perfecta como su soberanía absoluta sobre toda la creación. Aunque Dios, en su omnisciencia, conocía de antemano que esta rebelión ocurriría, y aunque en su omnipotencia podría haberla impedido instantáneamente, eligió permitir la existencia temporal del mal, con propósitos que trascienden nuestra comprensión limitada. Sin embargo, al mismo tiempo, estableció un juicio definitivo e irreversible contra todos los seres que eligieron el camino de la rebelión. Otros teólogos prominentes, como Gordon Fee, han notado que esta rebelión celestial original estableció un patrón específico de orgullo y autodeterminación que no solo influyó directamente en la caída subsecuente de la humanidad en el jardín del Edén, sino que continúa manifestándose en todos los sistemas pecaminosos y estructuras de rebelión que observamos en el mundo contemporáneo. El libro de Apocalipsis nos proporciona una descripción dramática y vívida de la guerra espiritual cósmica que resultó de esta rebelión. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis 12, 7, 8. Esta descripción apocalíptica no debe ser entendida simplemente como poesía simbólica o metáfora religiosa. Representa un conflicto real entre fuerzas espirituales de poder inimaginable, donde el resultado final nunca estuvo en duda, pero cuyas implicaciones reverberan a través de toda la historia humana. David Wilkerson, el pastor y autor cuyo ministerio impactó a millones de personas alrededor del mundo, comenta que la expulsión definitiva de Satanás de las cortes celestiales no fue simplemente un castigo por su rebelión, sino también una garantía profética del triunfo final y eterno de Jesucristo sobre todas las fuerzas del mal. La Biblia revela con claridad inquebrantable que estos ángeles rebeldes abandonaron completamente su propósito original de adorar y servir a Dios. El libro de Apocalipsis menciona específicamente que la tercera parte de las estrellas del cielo siguieron a Satanás en su rebelión cósmica, transformándose de mensajeros de luz en agentes de oscuridad, de adoradores de Dios en enemigos declarados de Dios y de toda su creación. Estos ángeles caídos, que originalmente habían sido creados para reflejar la luz divina y magnificar la gloria de Dios a través de todas las edades, se convirtieron en instrumentos de tinieblas espirituales, dedicando toda su existencia a un propósito diametralmente opuesto a aquel para el cual fueron creados. En su estado caído y corrompido, estos seres espirituales poderosos comenzaron a operar en oposición directa y constante a toda la obra de Dios en el cosmos. Su misión se convirtió en alejar a la humanidad del plan redentor divino, utilizando engaño, confusión, tentación y cualquier medio disponible para impedir que los seres humanos descubran y respondan al amor transformador de Dios.
Como declara John MacArthur, con una sobriedad que debería impactarnos profundamente, aunque Satanás y todos sus demonios conocen perfectamente cuál será su destino final, la condenación eterna en el lago de fuego preparado específicamente para ellos, continúan operando incansablemente en la tierra, en un esfuerzo desesperado por impedir que las personas reciban la verdad del Evangelio que tiene el poder de liberarlas y transformarlas para toda la eternidad. Esta guerra espiritual no es una lucha entre fuerzas iguales o un conflicto cuyo resultado permanece incierto. Es la resistencia desesperada de seres que ya han sido derrotados definitivamente, pero que utilizan el tiempo que les queda para causar el máximo daño posible a la creación que Dios ama. Sin embargo, en medio de esta realidad sobrecogente de conflicto espiritual cósmico, emerge una revelación aún más profunda y transformadora sobre la naturaleza misma del corazón de Dios. Descubrimos que Él no es simplemente un creador distante que observa desde lejos el desarrollo de los eventos cósmicos. Es un Padre amoroso, compasivo y profundamente involucrado, que no solo posee soberanía absoluta sobre toda la creación, sino que también manifiesta un cuidado tierno y personal hacia cada una de sus criaturas. La Biblia presenta a Dios como un Padre que no se limita a crear y luego abandonar a sus criaturas a su propia suerte. Es un Padre que cuida activamente, corrige con amor cuando es necesario y trabaja constantemente para restaurar y redimir a aquellos que han sido dañados por el pecado y la rebelión. Esta paternidad divina se manifiesta de manera diferente pero significativa, tanto hacia los ángeles, que permanecieron fieles a su propósito original, como especialmente hacia los seres humanos, que aunque nacieron en un estado de separación espiritual de Dios debido al pecado, tienen la oportunidad extraordinaria de ser reconciliados con Él a través del sacrificio redentor de Jesucristo. Desde el mismo comienzo de la creación, Dios deseó establecer y mantener una comunión íntima y personal con toda su creación. Creó a los ángeles para que habitaran perpetuamente en su presencia, reflejando continuamente su gloria incomparable. Formó a la humanidad según su propia imagen para que pudiera disfrutar de una relación cercana, personal y transformadora con Él. Desde los días de Adán, en la perfección original del Edén, hasta la encarnación milagrosa de Jesucristo en la historia humana, Dios ha demostrado consistentemente un deseo profundo, constante e inquebrantable de estar cerca de sus hijos, guiándolos con sabiduría, instruyéndolos con paciencia y revelando continuamente su plan perfecto para sus vidas y para toda la creación. Pero aquí encontramos una tensión que define toda la realidad moral del universo. Dios también es perfectamente justo y su justicia inquebrantable no puede permitir que la rebelión y el pecado permanezcan impunes indefinidamente. Aunque en su misericordia permitió la existencia temporal del mal, por razones que incluyen la demostración completa de su justicia y la manifestación plena de su gracia, estableció desde la eternidad un juicio definitivo, final e irreversible contra Satanás y todos los seres que eligieron conscientemente el camino de la rebelión contra su autoridad soberana. Como declara John MacArthur con la autoridad de alguien que ha dedicado décadas al estudio de las Escrituras, llegará inevitablemente el momento cuando Dios ejecutará finalmente su juicio sobre toda forma de rebelión, confirmando así su perfecta justicia y santidad absoluta ante todo el universo creado, tanto visible como invisible. Pero a pesar de la realidad inevitable de la justicia divina y el juicio definitivo que debe caer sobre todo pecado y rebelión, Dios revela simultáneamente un corazón que rebosa de misericordia, compasión y amor redentor hacia aquellos que reconocen su necesidad y buscan sinceramente reconciliación con Él.
Incluso ante la magnitud de la rebelión de los ángeles caídos y la corrupción generalizada de la humanidad pecaminosa, Dios continúa ofreciendo perdón genuino, restauración completa y redención eterna a través del sacrificio perfecto y suficiente que Jesucristo logró mediante su muerte en la cruz y su resurrección victoriosa. William MacDonald, el respetado maestro bíblico cuyas obras han edificado a generaciones de cristianos alrededor del mundo, enfatiza una distinción crucial que debemos comprender claramente. Aunque Dios es el creador soberano de todos los seres que existen, solo aquellos que reciben conscientemente a Cristo por fe personal verdaderamente se convierten en sus hijos en el sentido más profundo y transformador. Esta adopción espiritual los incorpora en una relación personal, íntima y redentora con Dios que va mucho más allá de la simple relación creador-criatura. Los convierte en herederos legales de todas las promesas divinas y participantes de la misma vida eterna que caracteriza a Dios mismo. Al estudiar profunda y exhaustivamente el tema fascinante de los hijos de Dios que existían antes de la creación del mundo físico, llegamos a comprender el equilibrio perfecto y la armonía absoluta que Dios estableció desde la eternidad misma. Vemos desplegada ante nosotros su soberanía absoluta e incuestionable sobre todo lo que existe, desde las galaxias más distantes hasta los pensamientos más íntimos del corazón humano. Contemplamos la adoración ininterrumpida e incesante de los seres celestiales que continúan proclamando su gloria con una intensidad que nunca disminuye a través de todas las edades. También tomamos conciencia plena de la realidad sobrecogente del conflicto espiritual, que comenzó en las cortes celestiales cuando Lucifer eligió la rebelión, y que continúa manifestándose y reflejándose en las batallas espirituales que cada uno de nosotros enfrenta diariamente aquí en la tierra. Este conflicto espiritual cósmico no solo moldeó el escenario inicial del drama universal, sino que también afecta directamente, de maneras tanto visibles como invisibles, cada aspecto de nuestras vidas contemporáneas, nuestras decisiones morales, nuestras luchas internas y nuestro destino eterno. Sin embargo, en medio de estas realidades que podrían resultar abrumadoras, la Biblia nos ofrece una esperanza que es tanto concreta como transformadora. A través de la gracia extraordinaria que nos es ofrecida en Jesucristo, somos invitados. No, somos llamados urgentemente a convertirnos en hijos de Dios en un sentido que es aún más profundo, más glorioso y más permanente que cualquier forma de filiación que hayamos explorado hasta ahora. No somos meramente criaturas formadas por el poder creativo de Dios, por maravilloso que sea ese hecho. Somos invitados a convertirnos en herederos legales de Dios mismo y coherederos con Cristo, destinados a compartir su gloria eterna, participar en su reino sempiterno y experimentar la plenitud de su gozo divino a través de todas las edades sin fin. Esta identidad como hijos adoptivos de Dios no es simplemente una promesa hermosa reservada para el futuro distante. Es una realidad espiritual presente, tangible y transformadora que tiene el poder de cambiar radicalmente cada aspecto de nuestras vidas aquí y ahora, en medio de las circunstancias cotidianas que enfrentamos. Somos llamados a vivir cada día a la altura de esta identidad celestial extraordinaria que hemos recibido. Esto significa reflejar conscientemente el carácter santo, amoroso y justo de nuestro Padre Celestial en cada interacción, cada decisión, cada pensamiento y cada acción. Significa permanecer firmes e inquebrantables en la fe, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas de Dios. Significa perseverar con esperanza y determinación en medio de las batallas espirituales que inevitablemente enfrentamos como resultado de vivir en un mundo que permanece bajo la influencia temporal de las fuerzas rebeldes.
Nuestra verdadera ciudadanía no está en ningún país terrenal, por grande que sea. No está definida por nuestra cultura, nuestra educación, nuestro estatus socioeconómico o nuestros logros personales. Nuestra ciudadanía fundamental y permanente está en los cielos, y es precisamente este conocimiento transformador el que nos proporciona la fuerza espiritual, la esperanza inquebrantable y la motivación constante para vivir fielmente hasta el día glorioso en que finalmente veremos a Dios cara a cara. La comprensión profunda de esta verdad eterna debe ejercer una influencia transformadora sobre cada aspecto de nuestras vidas diarias. Debe inspirarnos a buscar la santidad no como una carga religiosa, sino como la expresión natural de nuestra nueva naturaleza. Debe motivarnos a perseverar en la oración no como un deber tedioso, sino como el privilegio extraordinario de comunicarnos directamente con nuestro Padre Celestial. Debe llevarnos a cultivar una comunión cada vez más profunda e íntima con Dios, no porque estemos obligados a hacerlo, sino porque hemos descubierto que Él es la fuente de todo gozo, paz, propósito y satisfacción genuinos. Como hijos adoptivos de Dios, poseemos un acceso privilegiado y permanente al trono del Padre Celestial. No necesitamos intermediarios humanos, rituales complicados o ceremonias elaboradas. Podemos acercarnos directamente a Él con confianza, sabiendo que nos recibe como Padre amoroso y que continuamente nos capacita con su poder para resistir tentaciones, vencer ataques espirituales y cumplir fielmente la misión que nos ha encomendado. Esta misión no es complicada en su esencia, aunque puede ser desafiante en su ejecución. Testificar sobre su amor transformador y su gracia redentora a un mundo que desesperadamente necesita conocer la esperanza que solo se encuentra en Cristo. Por tanto, que esta revelación extraordinaria sobre los hijos de Dios que existían antes de la creación sirva como un recordatorio perpetuo de la majestad incomparable, la sabiduría infinita y la soberanía absoluta de nuestro Creador y Padre Celestial. Que nos lleve a reconocer con sobriedad y preparación la seriedad real de la guerra espiritual en la que todos estamos involucrados, queramos o no. Que nos inspire a comprender la importancia vital de permanecer constantemente vigilantes, siempre vestidos con la armadura espiritual completa que se describe detalladamente en Efesios capítulo 6. Preparados para resistir firmemente y vencer definitivamente las fuerzas que se oponen al plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Pero sobre todo, que este estudio profundo te lleve a una gratitud renovada y creciente por el privilegio absolutamente extraordinario que tenemos de ser adoptados por el Dios del universo como sus hijos amados, queridos y eternamente seguros. Que renueve tu esperanza diaria con una fuerza que trasciende las circunstancias temporales. Que fortalezca tu fe hasta convertirla en una confianza inquebrantable en el carácter y las promesas de Dios. Que te inspire a vivir cada día plenamente la identidad celestial que has recibido gratuitamente a través del sacrificio perfecto de Cristo. Dicen las Escrituras que el universo entero se estremeció el día en que el Hijo del Altísimo fue elevado en un madero, pero pocos conocen el secreto que se oculta tras ese momento, lo que para la humanidad fue la hora más oscura. Para el cielo fue uno de los instantes más conmovedores jamás vividos. Dos seres celestiales, Miguel y Uriel, protagonizaron una escena tan profunda, tan fuera de todo protocolo divino, que ningún vidente se atrevió a escribirla. ¿Alguna vez te has preguntado cómo reaccionaron los ángeles al ver al Verbo eterno, herido y bañado en sangre? ¿Qué sintieron al contemplar al que adoraban desde la eternidad, entregando su vida por aquellos que lo rechazaban? Esta no es una fábula inventada, es un eco velado entre las líneas sagradas, un murmullo escondido donde el sufrimiento celestial se entreteje con la salvación terrenal.
Cuando el Nazareno fue alzado en aquella colina maldita, los cielos no permanecieron mudos, y los ángeles que habían guerreado contra las sombras presenciaron algo que transformaría su existencia eterna. Los mortales observaban una ejecución brutal. Miguel y Uriel contemplaban el plan eterno manifestándose entre lágrimas. Pero lo que ejecutaron después de esa revelación es lo que está a punto de descubrir, y te aseguro que jamás lo borrarás de tu memoria. La atmósfera sobre el monte de la Calavera era densa, como si el propio oxígeno se resistiera a circular. El firmamento lucía plomizo, saturado de una tensión que no podía verse pero sí sentirse. Las nubes parecían retener el llanto de las alturas. Los centuriones intercambiaban burlas. Los líderes religiosos murmuraban entre dientes y la multitud contemplaba con semblantes desconcertados y almas petrificadas. Pero detrás del velo visible, más allá de la dimensión material, algo indescriptible se desarrollaba en las esferas espirituales. Miguel, el comandante de las huestes del Altísimo, observaba desde la invisibilidad con sus alas desplegadas. Sus ojos no eran los del guerrero que combatió al dragón en el final de los tiempos. Eran los ojos de un servidor destrozado. Junto a él permanecía Uriel, el ángel de la rectitud y la flama consumidora, el guardián de los misterios divinos. Ese día, ninguno empuñó su espada, ninguno elevó su voz en batalla. Solo un silencio abismal, un temblor sagrado. Miguel se dejó caer de rodillas, no por debilidad, sino por adoración. Y Uriel, cuyo fuego solía devorar la maldad, derramó una lágrima que jamás mortal alguno ha contemplado, pero que quedó grabada en los anales celestiales. ¿Puedes concebir el tormento de aquellos que jamás conocieron la transgresión al ver al santo siendo tratado como un maldecido? Lo que harían a continuación sellaría un convenio eterno. Los clavos perforaron la carne del cordero, y cada golpe de martillo resonó como un eco en las alturas. Una conmoción recorrió las legiones celestiales. Los serafines que día y noche proclamaban «Santo, Santo, Santo», guardaron silencio, no por ausencia de alabanza, sino por estupor, por respeto, por un dolor que ni los ángeles sabían cómo soportar. Miguel inclinó su rostro hacia el suelo, pero sus pensamientos eran un huracán. Él que había luchado contra Lucifer y lo había desterrado de la gloria, ahora contemplaba al Rey de esa gloria siendo rechazado por aquellos que vino a rescatar. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Y Uriel, cuyo fuego revelaba la verdad, experimentó algo jamás antes sentido: impotencia. ¿Por qué no se nos permite actuar?, murmuró Uriel, su voz como brisa en la eternidad. Miguel no respondió inmediatamente. Solo observaba el rostro de Jesús, desfigurado por los golpes, sangrando, pero con una mirada firme, repleta de amor. Entonces Miguel pronunció: porque este es el momento más sagrado de todos. Él está conquistando el infierno con amor, no con espadas. Uriel cerró su puño y un resplandor divino envolvió su brazo. Pero no era para atacar. Era el comienzo de algo mucho más grandioso. En ese instante, una orden divina descendió. La orden no fue pronunciada con voz audible. Fue una vibración que atravesó dimensiones, una señal que solo los ángeles podían percibir, un mandato sellado desde antes del tiempo. Abran los registros, documenten todo. Este será el juicio de la cruz. Uriel, el escriba de la llama eterna, extendió su brazo hacia los cielos. Un pergamino de luz descendió, envuelto en fuego puro.
Sobre él comenzaría a escribirse una historia, no con tinta, sino con sangre, con amor y con justicia. Miguel permanecía inmóvil, pero sus alas comenzaron a extenderse lentamente, cubriendo como un manto invisible a los testigos terrenales. María, Juan, las mujeres, no podían verlo, pero sentían consolación, un calor desconocido entre tanto dolor. Cada lágrima de él será memoria eterna, dijo Miguel con voz solemne. Cada gota de su sangre será defensa ante el trono. Uriel comenzó a escribir, pero sus manos temblaban. No era temor, era reverencia, porque las palabras que grababa estaban vivas, y el juicio que allí se sellaba sería la redención de millones. Y mientras Jesús pronunciaba, «Padre, perdónalos», el cielo entero lloraba en silencio. Pero aún faltaba lo impensable. Lo que Miguel y Uriel harían cambiaría el mundo para siempre. El sol comenzó a ocultarse, no por la hora, sino por el peso de lo eterno. Las sombras crecían y una oscuridad sobrenatural cubría la tierra. No era simplemente un eclipse, era el luto del universo. Jesús colgaba entre el cielo y la tierra como un puente, como una herida abierta entre Dios y los hombres. Los demonios aplaudían en lo invisible, creyendo que habían triunfado. Pero Miguel no los temía. Él sabía que lo que ocurría no era derrota, era decreto. Y entonces, en un acto jamás visto ni repetido, Miguel se postró, no ante Dios Padre como tantas veces, sino ante el Hijo sangrante, moribundo, clavado, y con voz temblorosa dijo, «Mi Señor, estás venciendo como nadie venció jamás». Uriel, aún escribiendo en su pergamino de fuego, alzó la vista y sin pensarlo, hizo algo prohibido para un ángel de juicio. Extendió su mano hacia la cruz, y con un solo toque recogió una gota de la sangre de Cristo en su dedo ardiente. Esa gota no se evaporó, se convirtió en llama, una llama que desde ese día arde eternamente en el altar invisible del cielo. En ese instante algo ocurrió en los cielos, algo que ni siquiera los ángeles esperaban. El velo del templo, ese que separaba al hombre de la presencia, ese que solo el sumo sacerdote podía cruzar una vez al año, se rasgó. No de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Desde el cielo hacia la tierra, Miguel se estremeció, Uriel bajó la mirada. Ellos lo sabían. Esa no era una señal simbólica. Era una declaración de guerra contra la separación, una proclama divina. Desde ahora el acceso está abierto, el sacrificio es suficiente. Mientras tanto, en la cruz, el Mesías jadeaba con cada respiración más débil que la anterior, pero su espíritu seguía invencible. Sus ojos miraron al cielo y dijo con voz que hizo eco en lo eterno, «Consumado es». Miguel levantó su espada no para luchar, sino para sellar el acto más sagrado de la historia. Uriel, aún con la llama en su mano, inclinó su rostro en adoración. En lo invisible, las puertas del abismo comenzaron a temblar. El infierno entendió que había perdido, y los ángeles sabían que presenciaban no solo una muerte, sino el nacimiento del reino eterno. Pero lo que Miguel haría en los siguientes minutos desafiaría todo lo que sabían sobre obediencia, amor y gloria. Miguel, que siempre había cumplido las órdenes divinas sin titubear, sintió por primera vez algo nuevo en su ser, un fuego dentro del pecho. No era ira, era amor. Un amor tan vasto, tan puro, que lo obligó a actuar más allá del protocolo celestial. Volteó a mirar a Uriel, quien aún sostenía la llama viva de la sangre de Cristo, y sin pronunciar palabra, ambos comprendieron lo que debían hacer. «No podemos quedarnos en silencio», dijo Miguel con voz trémula, cargada de devoción. «No cuando el cielo ha dado todo por ellos». Miguel ascendió con velocidad celestial, atravesando capas de luz y dimensión hasta llegar al borde mismo del reino. Y allí, ante el trono, sin permiso, sin protocolo, se arrodilló. Los ancianos celestiales guardaron silencio. Los querubines cubrieron sus rostros, y desde lo más profundo del corazón de Miguel brotó una oración, una súplica no por él ni por los ángeles, sino por la humanidad.
Padre eterno, que esta sangre no se desperdicie, que cada alma por la que Él murió sea buscada, alcanzada, restaurada. Y mientras Él oraba, el cielo entero escuchaba, incluso Dios lloró mientras Miguel intercedía ante el trono con una pasión jamás vista en un ser celestial. Mientras Miguel intercedía ante el trono, Uriel descendía hacia los rincones más oscuros de la tierra. La llama que sostenía en su mano, la misma que contenía una gota de la sangre del cordero, no quemaba, no hería, iluminaba. Cada lugar donde esa luz tocaba, las tinieblas retrocedían, y allí, en silencio, Uriel marcaba los corazones con una huella invisible, una señal eterna. Este fue amado, este fue redimido, este será buscado. Miguel, aún postrado, sintió una voz suave y majestuosa dentro de su ser. Se cumplió, el Hijo ha vencido, y tú, Miguel, serás el guardián del pacto. Entonces el trono resplandeció con una gloria indescriptible, y el Padre declaró algo que solo los ángeles más cercanos escucharon. Desde hoy, cada oración hecha en el nombre del Hijo será como un eco de su cruz, y los cielos no la ignorarán. Miguel bajó su rostro, quebrado en reverencia. Uriel, desde lo profundo de la tierra, alzó la mirada. Ambos sabían que todo había cambiado. La cruz no era el final. Era la llave que había abierto el reino de los cielos, y aún faltaba la escena más gloriosa. La tierra tembló. No fue un simple terremoto, fue como si la creación misma hubiera exhalado al ver cumplida la promesa antigua. Las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y las sombras huyeron. Miguel descendió con una paz solemne. Sus alas resplandecían, no por la batalla, sino por haber visto el rostro de la redención. Uriel, aún recorriendo la tierra, observó cómo algunos corazones comenzaban a latir distinto, como si un fuego secreto se hubiera encendido dentro de ellos. En una pequeña cueva del Gólgota, al borde del atardecer, un soldado romano se arrodilló. Su lanza aún estaba manchada con sangre, pero sus ojos con lágrimas. Verdaderamente este era el Hijo de Dios, susurró mientras una brisa inexplicable acariciaba su rostro. Miguel y Uriel lo observaron en silencio. Ninguno habló, pero sabían que esa confesión era la semilla del nuevo reino. Entonces algo más sucedió. Miguel, obedeciendo al mandato del Altísimo, descendió a la tumba donde el cuerpo de Jesús yacía, y allí, en ese lugar sagrado, hizo lo impensable. Selló la tumba con su presencia, no para encerrarlo, sino para vigilar el amanecer de la gloria. El tercer día ya se acercaba. El silencio dentro de la tumba no era vacío, era expectación. Un susurro de eternidad recorría las piedras, como si cada grano supiera lo que estaba por ocurrir. Miguel, de pie junto al cuerpo sin vida del Mesías, no necesitaba hablar. Sus ojos, brillando con la luz del trono, lo decían todo. «Descansas, mi Señor, pero no has sido vencido», pensó, mientras su espada reposaba sobre el suelo santo. En el mundo físico, todo parecía concluido. La oscuridad creía haber ganado, pero en lo invisible el infierno temblaba. Uriel, desde lo alto del monte de los Olivos, contemplaba la ciudad. Sus ojos espirituales veían más que muros y templos, veía corazones. Algunos endurecidos, otros inquietos, y unos pocos rotos pero dispuestos. Entonces una voz, como trueno suave, resonó en su interior. «Prepárense. La piedra será removida, la muerte será herida y la luz volverá a resplandecer. El tiempo de la espera está por terminar. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración
y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Uriel descendió a la tumba. Miguel alzó su rostro. Los dos se miraron con solemnidad y supieron que estaban por presenciar el momento más glorioso desde la creación misma, porque al tercer día el Hijo volvería a abrir los ojos. El cielo estaba en absoluto silencio, como si todo el universo contuviera la respiración, y de pronto ocurrió. Un destello atravesó la tumba. No fue luz común, era la luz de la vida misma regresando a su lugar. El cuerpo de Jesús, cubierto en lino, comenzó a irradiar un resplandor imposible de describir. Miguel retrocedió un paso, no por miedo, sino por reverencia. Uriel se arrodilló de inmediato. Ambos sintieron cómo la gloria llenaba cada rincón de esa cueva. Y entonces él abrió los ojos. Cristo resucitado no habló. No era necesario. Sus ojos, infinitos como el mar, lo decían todo. El dolor había sido vencido, el pecado destruido y la muerte derrotada. Una onda de poder salió de su cuerpo resucitado, atravesó la roca, la tierra, los cielos, y cada ángel sintió su espíritu estremecerse. Miguel bajó la cabeza y murmuró: «Todo está hecho, mi rey, todo fue cumplido». Jesús sonrió, una sonrisa suave, firme, eterna. Uriel se levantó y alzó el pergamino ardiente que aún sostenía en su mano. Las últimas palabras que escribió se encendieron en oro vivo. Venció, vive, reina por los siglos. Y en lo alto del cielo, los ángeles comenzaron a cantar. Fue un canto que ningún oído humano ha escuchado. Ni siquiera los profetas lo habían soñado. Una melodía pura, inmensa, nacida del asombro y la adoración. Los cielos estallaron en un clamor. «Santo, santo, santo es el que venció la muerte con amor». Miguel cayó de rodillas una vez más, pero esta vez no por dolor, sino por gloria. Uriel extendió el pergamino hacia el cielo y en un instante fue absorbido en fuego celestial, archivado para siempre en los registros eternos del reino. El juicio de la cruz estaba sellado. Cristo, ahora de pie, cruzó la tumba como un guerrero que ha conquistado el abismo, y sin hablar miró a Miguel y a Uriel con ternura, no como a siervos, como a hermanos. Miguel levantó la mirada y una lágrima dorada recorrió su rostro inmortal. «Gracias, mi Señor, por permitirnos ver esto», susurró, y entonces Jesús caminó hacia la salida de la tumba. La roca no se abrió por fuerza humana, se movió por sí sola, como si la creación misma le abriera paso al autor de la vida. La luz del amanecer lo esperaba, y con un paso firme, el Rey resucitado salió al mundo para nunca más volver a morir. Pero lo que vendría después sería aún más milagroso. Afuera, el jardín aún dormía bajo la niebla del alba. El aire era frío, pero no helado. Era ese tipo de frío que anuncia algo nuevo, algo sagrado. Y en medio de ese susurro matinal, Jesús caminó sin heridas abiertas, pero con marcas eternas en sus manos y pies. Cicatrices que no dolían, pero hablaban. Miguel y Uriel lo siguieron a una distancia invisible. No era tiempo de espadas ni de fuego, era tiempo de revelación. Entonces alguien corrió al sepulcro, su llanto lo cubría todo. No buscaba al Cristo resucitado, buscaba el cuerpo del Maestro perdido. Era María Magdalena. Jesús la observó con ternura profunda y con una sola palabra rompió el velo del dolor. María. Ella lo reconoció, no por el rostro, no por la forma, por el amor, ese amor que solo él podía dar. Uriel, al ver la escena, murmuró: «Ella es la primera testigo de la eternidad». Miguel, con la mirada fija en el cielo, supo que algo se había activado. Una nueva era, una nueva creación. Y mientras el sol subía lentamente, el mundo volvía a girar. Pero ya nada sería igual, porque el resucitado había sido visto y el reino acababa de comenzar. María cayó de rodillas. Sus lágrimas ahora eran de asombro, no de tristeza. Sus manos temblaban. No sabía si abrazarlo o adorarlo.
Jesús, con voz suave pero firme, le dijo: «No me toques aún, porque no he subido a mi Padre, pero ve y dile a mis hermanos que vivo. Diles que el plan no ha terminado, que apenas comienza». Miguel y Uriel, invisibles ante los ojos humanos, contemplaban aquella escena como testigos privilegiados de un nuevo Génesis. Uriel, con el fuego aún encendido en su interior, dijo: «Ahora la llama no estará en nuestras manos, estará en los corazones de los redimidos». Miguel asintió. Sabía que pronto miles de hombres y mujeres portarían el mensaje del Cordero, que la sangre del Hijo hablaría más fuerte que cualquier profecía, que cualquier sacrificio, que ya no sería una religión, sino una relación restaurada con el cielo. Jesús comenzó a caminar, pero esta vez no hacia una cruz, sino hacia sus discípulos, hacia los que dudaban, hacia los que cayeron. Y Miguel, mirando el cielo abierto, susurró una profecía que solo los ángeles pueden pronunciar: «Volverá, pero no como cordero, volverá como león». El cielo ya no era el mismo, no por su forma ni por su luz, sino porque en su centro ahora habitaba un misterio revelado. El Dios eterno había sangrado y había resucitado. Miguel ascendió en silencio hasta las puertas del reino. Uriel lo seguía, aún con la llama latente en su interior. Ambos sabían que su misión no había terminado, solo había cambiado. El Padre esperaba. El trono brillaba con una gloria indescriptible. Y entonces la escena más majestuosa se desplegó. Jesús ascendió, no en secreto, no en soledad, sino delante de testigos. Los cielos se abrieron de par en par, las puertas eternas se alzaron, y una voz tronó como jamás antes: «Abrid paso al Rey de Gloria». «¿Quién es este Rey de Gloria?», preguntaban las esferas celestiales. Y los ángeles respondían con fuego en la voz: «El fuerte y valiente, el que venció en la cruz, el Señor de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria». Miguel cayó postrado. Uriel cubrió su rostro. Y Cristo entró al trono como hijo, pero también como héroe, como salvador, como el único digno de abrir los libros y sellar con su vida lo que ningún otro pudo. El cielo aplaudía con fuego. Las coronas de los 24 ancianos cayeron al suelo como cascada dorada. Los serafines cubrieron sus rostros con sus alas ardientes. Los querubines entonaban un cántico jamás antes escuchado. Digno es el Cordero inmolado, que con su sangre compró para Dios a hombres de toda lengua, pueblo y nación. Y en medio de ese mar de alabanzas, Jesús se sentó a la diestra del Padre, no como un mártir, sino como un rey coronado por la obediencia. Miguel, con el corazón henchido de fuego celestial, levantó su rostro. Ya no tenía dudas. Todo lo que había presenciado, el dolor, la cruz, la tumba, la resurrección, no era una tragedia, era la mayor victoria jamás registrada en los cielos. Uriel, por su parte, se acercó a los archivos eternos y allí grabó en letras de luz una frase que quedaría escrita para toda la eternidad. Aquí se selló el amor eterno. Aquí venció la gracia sobre el juicio. En la tierra, los discípulos aún no comprendían la magnitud de lo que vivían, pero en el cielo una nueva era había comenzado. Y Miguel lo supo. Su próxima gran misión sería defender la iglesia naciente, la novia del rey, porque el plan aún seguía su curso. Mientras la iglesia aún balbuceaba sus primeros pasos entre persecuciones y promesas, Miguel fue asignado como su protector invisible. Donde un apóstol era encarcelado, él estaba cerca. Donde un creyente era apedreado, él alzaba sus alas para sostener su espíritu. Y cuando el mensaje del Evangelio cruzaba fronteras, Miguel iba adelante, abriendo camino entre sombras. Uriel, el custodio del fuego, descendía en sueños, visiones y revelaciones. Encendía corazones, despertaba llamados, derramaba comprensión. Todo con la llama que aún ardía en su interior desde aquel día en el Gólgota. Pero ambos sabían que esto
era solo el preludio. Porque aunque el Hijo había vencido, aún quedaba una promesa pendiente, una que vibraba en cada estrella, en cada viento, en cada profecía. El Rey volvería. Miguel se preparaba, Uriel afinaba el fuego, y los cielos observaban con anhelo, porque el día que Cristo regrese no vendrá montado en humildad, sino en gloria. No será juzgado, será juez, y los que le clavaron verán. Y los ángeles que lloraron ante la cruz, ese día gritarán con voz de trueno. Faltaba una última visión, una escena que aún está por cumplirse y que tú y yo tal vez presenciemos. Una trompeta, una sola. Resonará no en una ciudad ni en un continente, sino en todo el cielo y la tierra al mismo tiempo. Y entonces los cielos se abrirán una vez más. Miguel tomará su lugar al frente del ejército celestial, no como testigo, sino como líder de la última batalla. Uriel alzará la llama, ya no como señal de juicio, sino como símbolo del retorno glorioso del Rey. Y el Hijo, Cristo, descenderá. Sus pies tocarán la tierra, pero no como en Belén, ni como en el Calvario, sino como Rey de reyes y Señor de señores. Los que creyeron levantarán sus rostros y llorarán de gozo. Los que le negaron se postrarán, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Miguel y Uriel, los mismos que lo vieron sufrir, que lloraron al pie de la cruz, que guardaron la tumba y celebraron la resurrección, estarán allí. ¿Y tú estarás listo para ese día? Porque lo que vieron Miguel y Uriel ante la cruz fue solo el inicio. Comparte esta historia si crees que Él volverá y que cuando lo haga te encontrará esperando. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacía Dios antes de que todo existiera? No el cielo, no la tierra, no el tiempo, nada. Hoy vamos a descubrir uno de los misterios más profundos de la Biblia. ¿Quién era Dios antes de la creación? Acompáñame en este viaje espiritual que puede cambiar tu forma de ver la fe, el tiempo y tu propósito. Mucho antes de que el universo tuviera un latido, cuando aún no había un antes ni un después, y el concepto de tiempo era inexistente, ya había una presencia que lo llenaba todo: Dios. No hablamos de una fuerza impersonal ni de una idea simbólica nacida de antiguas leyendas, sino de una realidad viva, eterna, que trasciende la imaginación humana. Antes de que la oscuridad diera paso a la luz, antes de que cualquier forma tomara sentido, Él ya era. No tuvo comienzo, no surgió ni fue formado. Simplemente es. Y lo más fascinante es que no necesitaba nada para ser completo. A diferencia de nosotros, que buscamos sentido en todo, Dios no depende de nadie ni de nada para existir. Su esencia es plenitud, una plenitud que no puede aumentar ni disminuir. No hay ciclo, evolución ni proceso que lo definan. Su ser es una constante gloriosa, fuera del alcance del tiempo, intocado por la erosión del cambio. Él es el gran Yo Soy. En este video nos sumergiremos en las profundidades de una de las verdades más impactantes que la Biblia revela. ¿Quién era Dios antes de que el universo surgiera? A través de las páginas de las Escrituras, rastrearemos las huellas de su identidad, descubriremos su naturaleza inmutable y entenderemos por qué decidió dar vida a todo lo que existe. Esta no es solo una exploración intelectual. Es un viaje espiritual que puede transformar la manera en la que ves tu propia existencia. Porque cuando entendemos quién es Dios fuera del tiempo, comprendemos mejor por qué fuimos creados dentro del tiempo. No es una curiosidad teológica más, es la clave que da sentido a cada aspecto de nuestra vida. Conocer al Creador antes de la creación es empezar a entender el porqué de nuestra historia. Así que abre tu corazón, mantén tu mente atenta, porque estás a punto de descubrir algo que puede cambiarlo todo. Imagina un ser que nunca tuvo origen, que no fue formado, no fue concebido, ni comenzó en ningún punto del tiempo. Esta verdad, tan asombrosa como difícil de captar, rompe todos los esquemas mentales que usamos para entender el mundo físico.
En nuestro universo, todo tiene un inicio. Pero Dios no. Su eternidad no es una extensión infinita hacia el pasado, es un presente eterno. El Salmo 92 lo expresa así: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esta no es una metáfora, es una declaración clara de que Él existía antes de todo marco temporal. Esta es la base de su autoridad, de su poder absoluto sobre la historia y del por qué podemos confiar en su plan eterno. En el libro de Revelación, capítulo 1, versículo 8, Dios se presenta a sí mismo con palabras que estremecen por su profundidad. Yo soy el Alfa y la Omega. Estas no son meras letras simbólicas del alfabeto griego, son un retrato verbal de su soberanía total. Alfa es el principio, Omega es el fin, y Él está en ambos extremos y más allá. No solo inició todo lo que existe, sino que será quien le dé cierre a toda la historia. Este título encapsula su presencia constante en todas las épocas. Nada comienza sin su voluntad, y nada termina sin su consentimiento. Todo lo creado le pertenece, desde las galaxias hasta los suspiros más silenciosos del corazón humano, todo está bajo su dominio. Él es la brújula y el destino, el origen y el propósito. Cuando Dios dice «¿quién es?», está hablando de su autoridad sobre el ahora. Cuando declara «¿quién fue?», se refiere a su permanencia a lo largo de toda la historia. Y cuando promete «lo que será», está proyectando su realeza sin fin. Él no es una figura pasiva del pasado, es el Rey que reina hoy y reinará mañana, cuando todo lo demás se haya desvanecido. Y hay algo aún más profundo: todo lo que Dios hace tiene un propósito. Nada fue creado por capricho. Desde el primer átomo hasta la complejidad del alma humana, todo tiene una razón. El amor de Dios, que es eterno como Él, fue la chispa que impulsó la creación. Un amor que no busca beneficiarse, sino compartir su gloria con los seres que Él mismo formó. Cada persona que camina sobre esta tierra, incluso sin saberlo, lleva inscrita una marca invisible, la imagen de su Creador. No se trata de religión ni de cultura, es una realidad espiritual que grita desde lo profundo de nuestro ser. Hay un anhelo en el alma humana que no se llena con nada terrenal. Ese vacío tiene la forma de Dios. Esta conexión, que muchos ignoran o intentan llenar con cosas pasajeras, es la prueba de que fuimos diseñados para algo mayor, para alguien mayor. Y en ese encuentro con nuestro origen eterno, encontramos no solo respuestas, sino también dirección. Porque conocer a Dios no es solo entender de dónde venimos, es descubrir hacia dónde vamos. La creación no es un mero accidente, es el resultado de un propósito deliberado, donde cada estrella, cada montaña y cada ser vivo tienen su lugar designado en este vasto universo. El poder de Dios es tan grande que sus pensamientos superan nuestras limitaciones y sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Entender a Dios como eterno y omnipotente no solo transforma nuestra concepción del mundo, sino que nos ofrece esperanza en un futuro que está guiado por su mano. Su esencia, infinita y profundamente amorosa, nos llama a conocerle más y a vivir en armonía con su divino propósito. ¿Estás dispuesto a descubrir más sobre esta maravillosa relación y el significado de tu propia existencia? No esperes más. Adéntrate en este camino de autodescubrimiento y conexión con lo eterno. Descubre cómo la eternidad de Dios transforma tu comprensión del mundo. Desde tiempos inmemoriales se nos revela que Dios no vive dentro de un marco temporal como nosotros. Su esencia trasciende el pasado, el presente y el futuro, existiendo en un continuo presente que es completamente absoluto. Un momento impactante en la Biblia se encuentra en el encuentro de Moisés con el Creador en medio de la zarza ardiente. En Éxodo 3:14, Dios declara «Soy quien soy», una frase que no es simple y que conlleva una enorme profundidad.
Este enunciado nos habla de su ser eterno e inmutable, una afirmación de su existencia que va más allá de lo que podemos entender. El nombre Soy refleja una realidad asombrosamente poderosa. El Creador no está en constante cambio ni evolución, sino que simplemente es. En el hebreo, esta idea se extiende a seré lo que seré, lo que implica que Dios es autóctono, autosuficiente y se define a sí mismo. A diferencia de nosotros, que aprendemos y crecemos a través de la experiencia, Él no varía en su esencia. Es la fuente de todo poder, conocimiento, sabiduría y vida, sin limitaciones. Teólogos describen esta característica como la autonomía de Dios, enfatizando que su existencia no depende de nada ni de nadie, no requiere aire, luz ni espacios físicos. El Todopoderoso, que formó el universo y todo lo que contiene, no necesita templos construidos por manos humanas ni la asistencia de seres creados, ya que provee la vida misma a la humanidad, sustancial y espiritualmente. La relación que tenemos con la creación es totalmente inversa. Somos nosotros quienes dependemos de Él antes de que se materializara cualquier cosa. Ángeles, luz o elementos, Él ya existía. No se encontraba en la espera de algo ni estaba incompleto. Su plenitud es absoluta. En su naturaleza divina se halla una perfección colmada de conocimiento, amor y gloria. Al ahondar en la eternidad de Dios, es fundamental recordar que Él precede a todas las cosas. Su capacidad de sostener todo en la creación lo hace aún más impresionante y nos asegura que existirá siempre, sobrepasando incluso las eventualidades de nuestro mundo. Isaías 40:28 nos pregunta: ¿no lo has conocido? ¿No lo has escuchado? Este pasaje nos recuerda la grandeza del Señor, el Creador eterno que abarca lo último de la tierra. Conocer estas verdades no solo transforma nuestra fe, sino que también amplía nuestra curiosidad sobre el propósito de nuestra propia existencia y la conexión con su divinidad. Recuerda siempre que esa relación puede ser el fundamento de una vida rica en significado y esperanza. Desde el principio, es fundamental reflexionar sobre el concepto de lo eterno y lo inabarcable. Te invito a considerar la grandeza del misterio divino que supera nuestra comprensión. Antes de cualquier instante, antes de que el corazón iniciara su latido, antes de que la luz del sol comenzara a brillar y de que se diera inicio al tiempo mismo, existe una pregunta que nos intriga. ¿Qué había en ese vacío primordial? Recordemos el relato del inicio. En el comienzo, Dios creó los cielos y la tierra. Aquí es donde se origina nuestra narrativa, aunque no así la de Dios. Lo que se menciona como comienzo se refiere a la creación de la materia, el espacio y, por supuesto, el tiempo. El tiempo es una dimensión que fue formada y, por lo tanto, no limita a Dios, quien permanece por encima de este mismo. Su existencia se encuentra en una eternidad que no puede ser medida. No está sujeto a segundos, minutos ni años, y tiene la capacidad de percibir el desenlace desde el inicio, no como una simple predicción, sino como una realidad presente. En Isaías se nos recuerda que Dios declara el final desde el inicio y tiene un plan que abarca desde los tiempos antiguos. La visión eterna que posee Dios no se limita a una extensión temporal, sino que se sitúa en un plano totalmente distinto de la existencia. Es fascinante contemplar que, según Timoteo, nos salvó y nos llamó a una vida plena, no por nuestros propios méritos, sino por su propósito y gracia que nos fueron concedidos en Cristo antes de que comenzara el tiempo. Antes de que el tiempo existiera, ya estaba delineado su edicto de redención. Esto implica que Dios ya había previsto el camino de salvación y que te conocía. La decisión de enviar a Cristo fue tomada mucho antes de que todo fuera creado. En Efesios se expresa que fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo.
Antes de que el primer segundo existiera, Dios había planificado la historia de nuestro rescate. Detente un momento y visualiza este concepto profundo. Antes de la creación del universo, antes del surgimiento de átomos y seres celestiales, solo existía Dios, sorprendente, eterno y pleno en su ser. En su esencia no había oscuridad, ya que Él es la luz misma. Es intrigante considerar cómo esta inmensidad del propósito divino se despliega en nuestra cotidianidad. La comunicación con lo divino trasciende las limitaciones humanas y nos invita a participar en un relato mayor. La historia de cada individuo está entrelazada con el plan divino, dándonos una identidad y un propósito únicos. Es esencial reconocer que, a pesar de nuestra limitada percepción temporal, somos parte de algo mucho más grande. Cada decisión y cada paso en nuestras vidas pueden tener un impacto duradero, pero también hay un llamado a la responsabilidad y a la acción, porque somos los artífices de nuestras historias, en colaboración con la gracia divina. La espiritualidad contemporánea nos ofrece múltiples caminos para conectar con esta verdad. Mediante la reflexión, la oración o la meditación, podemos abrir nuestra mente y corazón a una comprensión más profunda de nuestra existencia. De esta forma, podemos acercarnos a una relación significativa con lo divino y a una vida rica de propósito. Al enfrentarnos a los desafíos de la vida, al mirar hacia atrás en la historia de los tiempos, podemos hallar consuelo en saber que no estamos solos en este viaje. La eternidad de Dios se convierte en nuestro refugio, brindándonos esperanza y una visión renovada para avanzar sobre nuestro camino. Así que medita sobre la grandeza del ser divino y descubre cómo puedes alinear tu vida con este plan eterno que te invita a ser parte de su obra en el mundo. Descubre la profundidad de lo divino en cada palabra, porque cada momento vale la pena reflexionar sobre su esencia. En 1 Timoteo 6:16 se nos revela que Dios se manifiesta como la palabra misma. No hay un vacío, pues Él representa la plenitud en su forma más pura. Este pasaje no solo describe la existencia divina, también inspira reverencia y un sentido de conexión espiritual. La luz que emana de Él es tan intensa que sobrepasa la comprensión humana. Su sabiduría y gloria son tan poderosas que un encuentro directo podría ser fatal. En Éxodo 33:20 se menciona que nadie puede contemplar su rostro y sobrevivir, evidenciando la magnificencia que encierra. Sin embargo, en medio de su grandeza, Dios es profundamente consciente de la humanidad, pues ya tenía un plan desde el inicio para la creación y la salvación de las almas. El ser eterno y trascendente no es un concepto que se originó con la creación, pues ya existía antes de que el tiempo mismo comenzara. Su existencia no fue incrementada por el acto de crear. Él ya poseía toda su gloria y sabiduría. En el libro de Judas, versículo 25, se resalta que solo Él es el sabio Dios y Salvador, revestido de gloria y majestad, dominio y poder, por los siglos de los siglos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. A menudo se plantea la pregunta sobre lo que existía antes del origen del universo. La respuesta, sorprendentemente sencilla, es que solo había Dios. No había desorden o vacío, sino al Eterno que habita en la perfecta armonía. En Miqueas 5:2 se hace alusión al Mesías, quien proviene de la antigüedad, subrayando así su naturaleza divina y eterna.
Jesús, como parte de esta esencia, existió junto al Padre antes de que el tiempo comenzara. La narrativa de su existencia trasciende nuestro entendimiento, ya que todas las cosas fueron creadas a través de Él, tal como se menciona en Juan 1:1-3. El ser al que dirigimos nuestras plegarias no tuvo un comienzo con el cosmos. Su existencia precede a todas las cosas. A pesar de su infinitud, elige manifestarse en la temporalidad para ofrecer salvación a aquellos que se encuentran atrapados en sus limitaciones. La comprensión de Dios no se limita a lo que podemos ver o experimentar, va más allá de lo físico y se adentra en lo trascendente. Su amor y gracia son accesibles, brindándonos la oportunidad de establecer una relación auténtica con Él. A lo largo de la historia, innumerables personas han buscado ese vínculo, encontrando no solo respuestas a sus preguntas, sino también paz en medio del caos. La magnificencia de lo divino no se puede medir por nuestras experiencias humanas. Cada momento que pasamos en contemplación nos permite abrazar su inmensidad. Caminar por la vida con una comprensión de su grandeza puede cambiar la manera en que percibimos nuestro propósito y misión en el mundo. A medida que buscamos conectarnos con lo eterno, encontramos que este anhelo de significado es universal. En cada rincón del planeta, las almas buscan algo más grande que sí mismas. La invitación es clara. Abre tu corazón y permite que la luz que emana de su presencia ilumine tu camino, revelando un propósito más elevado en cada paso que des. Tu existencia no es un mero capricho del destino. Tus días están llenos de propósito y tu futuro es conocido por el Creador que trasciende el tiempo. Te invito a reflexionar sobre esto. Servimos a un Dios asombroso, uno que no solo creó el tiempo, sino que también optó por participar en él por amor a ti. Dios es eterno, un principio que ha sido fundamental en la comprensión de su naturaleza. Antes de que comenzara el tiempo o se diera forma a la creación, Él ya estaba presente, lo que plantea una interrogante que muchos tienen en su corazón. ¿Era Dios solitario antes de la humanidad? ¿Acaso la creación fue un acto de necesidad o de carencia emocional? La respuesta es un claro no. Antes del principio de todas las cosas, Dios ya disfrutaba de una relación perfecta como comunidad.